Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes y antes de empezar quisiera aclarar un asunto. Sí soy investigador de la UNAM y los investigadores de la UNAM a veces tenemos una imagen de personas que comemos niños chiquitos. No es cierto, ¿sí? Entonces yo los invito, por favor, ¿sí?, a que reflexionemos en 3 puntos muy importantes. Ustedes están aquí por una de las mejores y más profundas causas que se pueden tener, que es apoyar a la gente que realmente lo necesita. Pero no basta tener la razón, hay que dar buenas razones. Y yo los vengo a invitar a que llenemos de buenas razones, de muchas más de las que seguramente ya podemos articular, ¿sí? La segunda idea que les quiero decir es, ¿por qué la causa de la vida está avanzando de manera tan importante en México? Y la tercera, una reflexión final sobre lo que realmente significa esto. Bien, en las últimas semanas han sucedido 2 cosas que nos deben sorprender. Primero, se promueve una ley para legalizar el aborto en Guerrero y fracasa. Y fracasa con voto de la mayoría de los diputados. Segundo, en Nuevo León se propone una ley para proteger la vida desde la misma fecundación hasta la muerte natural, con lo cual protegen también a las personas contra la eugenesia y la eutanasia, y esto tiene éxito. En ambos casos, y es aquí donde entramos los que estamos aquí de manera muy importante, y esta es la tercera razón que quiero que atiendan, lo que implica la sociedad civil. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque son sociedad civil. En los 2 casos, la movilización de grupos importantes de la sociedad civil fue decisiva para que se rechazaran o se aprobaran las iniciativas por diputados del PRI y del PAN, con sorprendentes excepciones de otros partidos también. Es decir, los diputados apoyaron mayoritariamente la vida y los diputados rechazaron mayoritariamente una ley de aborto. Hablaba yo con una diputada de Nuevo León y me decía algo muy sencillo. Es que las generaciones jóvenes de políticos traen una idea muy distinta en la cabeza. No es ninguna sorpresa que quienes promueven esta agenda del aborto están furiosos y no entienden qué está sucediendo. Eso a mí no me preocupa. Lo que a mí me preocupa es si nosotros entendemos qué está sucediendo. ¿Por qué 18 estados se van sumando a la protección de la vida en una forma bastante amplia de entenderlo? ¿Y por qué fuera del Distrito Federal ninguna promoción en ningún estado que lo ha intentado ha pasado? A mí no me preocupa que estén furiosos los que promueven el aborto. A mí me preocupa que nosotros no sepamos por qué. Y quiero compartir en este momento las ideas de por qué estamos teniendo éxito y por qué un debate cultural tan difícil se está ganando. Porque si no sabemos por qué hacemos bien las cosas, lo vamos a perder. No hay nada peor que meter un gol y no saber por qué se metió, ¿sí? Bien, 3 ideas quisiera que siguieran aquí. Primero, la ley y el derecho es importante. La ley sí importa, pero importa porque crea cultura. El derecho crea cultura porque es cultura. Lo que se legisle crea cultura, por eso es muy delicado. Segundo, la gran batalla por la vida, si el derecho lo que hace es crear cultura y reflejar la cultura, entonces la gran batalla por la vida se gana en la cultura a través de acciones de la sociedad civil, y ustedes son sociedad civil, en donde las organizaciones que dan testimonio y compromiso con la vida y las mujeres embarazadas
es la primera y la más importante de las trincheras. Quiero que piensen un segundo, por favor. No están desayunando en un restaurante tan precioso como este. Están metidos en una trinchera. Y así quiero que me escuchen el día de hoy. Están metidos en una trinchera. No están desayunando en un restaurante. Y quiero que podamos entender qué hacen ustedes metidos en una trinchera. ¿Cómo lo ve un investigador de una universidad pública? Eso es lo que quiero y es el mensaje que quiero sembrar. Entonces no están desayunando. Están metidos en la trinchera más importante de la batalla por la vida, que es la movilización de la sociedad civil a favor de los pequeños y de las mujeres embarazadas. Cuando esta movilización se vuelve cultura, entonces se ganan las batallas jurídicas, si no, no tiene sentido. Bien, el debate por la vida empezó en México con toda su fuerza en 2007, cuando el Distrito Federal decide legalizar el aborto. Entonces quedó muy claro cuál era el problema que se estaba enfrentando y cuáles eran las posiciones que se enfrentaban. Ahí se ganó una batalla cultural muy importante, que es la que los tiene ahorita ustedes sentados aquí. Quedó muy claro en ese entonces que el problema del aborto se genera en el momento en que una mujer, al saberse embarazada, por la razón que sea y que nadie puede juzgar, decide que no quiere ser mamá. En ese momento, dos personas parecen entrar en conflicto, lo que expresa un dilema de valores y de derechos humanos entre la libertad y la vida. Cualquier otra razón que se esgrima para justificar el aborto sobra, porque cuando una mujer decide ser mamá, ahí no hay conflicto de aborto. Las condiciones sociales o personales que son muy importantes en la mujer hacen más dramático el problema, pero no lo crean. Frente a este problema así planteado, se han definido y se definen tres posiciones muy importantes. La primera afirma que en el vientre materno no existe un ser humano, por lo que es legítimo matarlo en beneficio de la libertad de la mujer. La segunda posición dice que en el vientre de la mujer existe un ser humano, pero considera que su derecho a la vida es el único que importa, por lo que niega cualquier opción a la mujer, incluso condenándola. La tercera opción, ¿sí?, dice que ambas causas son justas y ambas deben resolverse de igual manera. Es decir, no podemos salvar la vida sin proteger a la mujer. Y esa es la razón por la cual ustedes están aquí. La buena noticia es que la segunda posición, la radical, la que condena a la mujer, ha sido derrotada culturalmente. La primera posición entonces es claramente el abortismo, solamente importa, ¿sí?, la libertad, se lleve entre las patas a quien se lleve. La tercera posición es la que va ganando la batalla. Esta tercera vía reconoce que existe un ser humano en pleno desarrollo en el seno materno y el derecho que asiste a la mujer a decidir, ¿sí?, con dignidad, en protección de la vida de su hijo, si va a vivir o no vivir la maternidad, debe protegerse indudablemente. Si salvamos a la mujer, salvamos al niño. Quiero ponérselos más dramático. En esta trinchera en la que están ustedes metidos, el campo de batalla es el vientre de la mujer. Ahí es donde se está librando la batalla. Y solamente protegiendo a la mujer es posible salvar la vida. Y hay que protegerla antes, durante y después. No existe otra alternativa, porque el campo de batalla en el que están ustedes metidos ahorita, no en el desayuno, en su trinchera, es el seno de una mujer. ¿Sí? Entonces se tiene que trabajar solamente en beneficio de la mujer y del ser humano concebido, del pequeñín. Ahora, ¿por qué en México 18 estados han reformado sus constituciones a favor de la vida y de la mujer?
y ningún otro fuera del DF ha tenido éxito en su intento. Se está ganando una batalla cultural y hay que entender por qué. Esta modificación de las constituciones es muy interesante, porque se han modificado las constituciones y en la mayoría de los casos también los códigos penales, para garantizar el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, reducir o eliminar las penas de la mujer que se ha visto orillada al aborto por medio de exenciones de responsabilidad penal, sustitución de penas por servicio social o por atención o por tratamiento, ¿sí? Y lo que realmente ha dolido a los que promueven el aborto, la reforma a los códigos penales para aumentar la criminalidad a los que lucran con la desgracia de las mujeres practicando abortos, ¿sí? En México, la tercera vía, que es proteger a la mujer y al pequeñín en su seno, es la que se ha abierto camino muy fuerte y es esta propuesta la que está ganando la batalla cultural y es esta razón por la cual ustedes están aquí. La vida y la dignidad del ser humano concebido y la vida y la dignidad de la mujer deben ser protegidas en ese campo de batalla en el cual se ha convertido el seno de cada mujer. Culturalmente esto es muy razonable, profundamente razonable. No basta tener la razón, hay que tener razones de sentido común, decía Chesterton, para poder comunicar lo que queremos. Uno de los éxitos jurídicos más importantes que se han tenido es que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México es claramente a favor del aborto, tuvieron que aceptar que cada estado legislara y reformara sus constituciones porque son libres y soberanos. Y esto es lo que abrió el espacio a tener las victorias que se han tenido. Y aquí quiero que me pongan atención en un punto. Una batalla cultural de esta dimensión para redignificar a la mujer y al ser humano en su seno solo se puede ganar en la mediana y la larga duración. Haber ganado ese detalle en la Suprema Corte de permitir que en cada estado se peleara este asunto es lo que nos ha dado el tiempo suficiente para ir generando una nueva cultura. ¿Cuál es el estado actual del debate? ¿Sí? Yo estoy totalmente convencido que el momento actual pertenece a quienes proponemos una cultura centrada en la dignidad humana desde la fecundación hasta la muerte natural. Esto era impensable hace 7, 8 años. ¿Por qué es el momento? ¿Por qué vamos ganando esta batalla? Porque hay que redoblar el esfuerzo en este momento, ¿sí? Porque hemos logrado entender, primero, ¿sí?, que nosotros pasamos de una denuncia contra el aborto a una propuesta cultural por la vida sobre la base de dos realidades muy importantes. La evidencia de que el concebido es plenamente un ser humano en desarrollo y segundo, que la mujer es víctima del aborto. Y si no, que le pregunten a Irma, ¿sí? ¿Cómo se victimiza a las mujeres en el aborto? ¿Sí? Y este segundo elemento cambió todo el debate. Apoyar a la mujer en situación de necesidad es ganar la batalla cultural. Se ha generado un proyecto que articula con sencillez lo siguiente: la vida y la libertad y la dignidad deben brindarse generosas para el concebido y para la mujer, de suerte que el último recurso de ser necesario no sea el aborto, que el último recurso de ser necesario no sea la muerte, sino la afirmación de la esperanza por la adopción. Sin adopción no hay solución. Sin adopción no hay solución a este problema. Y eso requiere un esfuerzo inmenso de la sociedad civil. Segundo elemento de por qué vamos ganando esta batalla. Porque dar una oportunidad a la vida requiere no limitarse al problema del aborto.
Cuando se propone la vida desde la concepción hasta la muerte natural, se asume un compromiso integral con la mujer y con cada persona. La voz de quienes defienden al concebido se está uniendo en una gran polifonía a quienes denuncian la violencia del crimen, la desnutrición y la pobreza, las epidemias, la eutanasia, la eugenesia, la trata de seres humanos, etc. ¿Por qué creen que el mensaje de un hombre tan reconocido y tan respetado como el Papa Francisco pega tan fuerte? Por esta razón. Por eso es tan importante, por eso penetra tanto, porque él da un mensaje integral de defensa de la vida. Tercero, pensar el compromiso por la mujer y la mujer, la vida y la familia a través de la geometría política es una tontería, iba a decir algo impropio para este. Es una estupidez, pues. ¿Por qué? Porque defender la vida y la mujer no es un asunto de izquierda y de derecha. No es de buenos de derecha o malos de izquierda, ni buenos de izquierda. No, es un asunto de sentido común, diría Chesterton. La izquierda y la derecha pueden apoyar por puro sentido común la causa de la vida y la mujer embarazada. Pero hay que dar las razones suficientes. Se dieron lo suficiente para que jóvenes políticos lo vayan entendiendo. Tenemos que insistir sobre esto. Nunca se debe dejar que alguien se encierre en la geometría política, porque esta es la forma en que una agenda de muerte se ha logrado posicionar en el mundo, como si fuera progresista, aunque no lo sea. El momento es nuestro. El momento es nuestro porque quienes promueven el aborto, y pónganme atención por favor para llenar la cabeza de razones, ¿sí?, siguen con el mismo discurso de los años 60 y siguen con el mismo discurso porque no lo pueden renovar, porque no hay razones para renovarlo. 3 afirmaciones son las columnas vertebrales que sostienen la propuesta del abortismo: que el ser humano concebido no es un ser humano, lo que la ciencia echó para abajo; que en el caso de que lo fuera no sería portador de derechos más allá de los que el Estado le quiere otorgar, lo cual es totalmente irracional en un Estado democrático; y tercero, que reconocer los derechos al concebido está en oposición directa a los derechos de la mujer, y esto ha demostrado ser una gran mentira por la existencia del síndrome posaborto, que si alguien nos puede hablar aquí de eso es precisamente Irma, ¿sí? ¿De qué trata el síndrome posaborto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el ser humano concebido sí es un ser humano, que el aborto no defiende ningún derecho de la mujer y que el Estado no tiene ningún derecho a determinar quiénes merecen vivir y quiénes deben morir. Y estas 3 razones son las únicas que sostienen todo el edificio del abortismo. Y desmantelarlas es sencillo si se dan razones suficientes. Y hay 7 razones muy importantes, y empiezo a concluir para que me sigan por favor, ¿sí?, por las cuales el discurso del aborto está siendo derrotado y vamos ganando esta batalla. Sus argumentos no tienen sustento. Primero, porque el aborto provoca un daño físico, psicológico y espiritual muy grave en la mujer, que se reconoce como síndrome post-aborto, que puede tardar años en incubarse y que no está asociado a creencias personales y mucho menos a creencias religiosas. Segundo, el aborto fomenta una cultura machista que se basa en el desprecio a la dignidad de la mujer y que se expresa en violencia física y moral. Los hombres han quedado libres de responsabilidad en el embarazo. La máxima machista que oíamos mucho antes de "la embarazada es mi vieja", nunca había tenido tanto apoyo cultural como ahora. Y sus promotores principales, incluso contra su propia voluntad, son los que están promoviendo el aborto. Tercero, transfiere toda la responsabilidad de la decisión y sus consecuencias a las mujeres, generando una situación de explotación contra la mujer. Como dice la exposición de motivos de la ley del Distrito Federal que promovió el aborto, solo ella es responsable, cito textualmente, de sufrir la pesada carga del embarazo y la maternidad. Con esta, Mari Carmen, haces unos berrinches con esa frase, ¿verdad? Qué horror. En lenguaje de macho, ¿qué significa?
Si sigue con su embarazo, es por estúpida. ¿A mí qué? Que aborte. Incluso la acompaño y se lo pago para que vea. Cuarto, el aborto es un acto de discriminación a las mujeres desde el seno materno. En China, India, ya se presenta en Estados Unidos, España e Inglaterra, las mujeres son preferidas sobre los varones en la ejecución de los abortos. Si lo quieren poner así, hay una discriminación de género. Quinto, es una práctica eugenésica, es decir, se usa para matar desde antes del nacimiento a quienes tengan un pronóstico desfavorable en su desarrollo físico, mental o socioeconómico, o que no cumplan con cierto estándar de eficiencia neuronal. Uno de los senadores promotores del aborto en Guerrero dijo que rechazar el aborto condenaba a la miseria y al hambre a muchos miles de niños. Bien, matemos a los pobres y acabamos con la pobreza, ¿sí? O sea, son argumentos totalmente irracionales. Sexto, fomenta la discriminación. Séptimo, es un lucrativo negocio por redes internacionales dedicadas a su práctica y promoción en complicidad con gobiernos permisivos. Tenemos que insistir en que esto no es un asunto de izquierdas contra derechas, que es un asunto de sociedad civil, de movilización de la sociedad civil en defensa de la mujer y del pequeño, ¿sí? Para concluir, quiero dejar la palabra a este hombre que goza de un enorme prestigio, que nos ha logrado recuestionar y reposicionar qué tan importante es la defensa de la vida. Quiero terminar con dos párrafos tomados de la exhortación apostólica del Papa Francisco, un hombre respetado por agnósticos, creyentes y católicos. Dice: entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones que nadie pueda impedir. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa de la Iglesia, que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre están sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos en turnos. Muy importante, la sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Y termina diciendo: esto no es un asunto sujeto a reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando la vida de un humano. Pero también es verdad, afirma el Papa, que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una situación dramática. ¿Quién puede dejar de comprender estas situaciones de tanto dolor? Tal parece que el Papa escribió estas frases para ustedes que están aquí sentados, porque si algo están haciendo es ocuparse precisamente de estas mujeres que han sido sometidos a un dolor indecible antes, durante y después de sus embarazos o de sus abortos. Quiero dejar un mensaje muy a la Chesterton. Tenemos que llenar de razones la razón que nos asiste. Es importante ponerse a estudiar. No basta la buena voluntad, ¿sí? Aquí afuera, perdón que lo diga, pero si no lo hacemos, Mari Carmen, ¿sí? Se está ofreciendo un libro del editorial Porrúa, donde aborda todo el problema del síndrome posaborto que escribió Mari Carmen Alba con Rosario Laris, ¿sí? Donde se reflexiona sobre esto que les estoy diciendo. Es para estudiar, es para pensar, es para reflexionar. Termino como empecé.
No basta tener la razón, hay que dar siempre muy buenas razones. Si la batalla cultural se está ganando es porque la sociedad civil, aquí sentada, tomó cartas en el asunto. Y tercero, defender la dignidad de la mujer es, por sobre todas las cosas, defender la vida de cualquier ser humano. Muchas gracias. Platíquenos, doctor, ¿cómo vio el ambiente aquí en este segundo desayuno? Mira, yo veo una gran diferencia. Hace años, cuando empezó este debate por la vida y la protección de la mujer, había rostros preocupados en este tipo de reuniones. Había esta idea de que iba a ser muy difícil derrotar a la cultura, a la muerte y todo. La gran diferencia es que hoy veo rostros alegres, dispuestos a la batalla, que han entendido claramente que no basta tener la razón, sino hay que llenar de razones la cultura. Y ese es un cambio muy, muy significativo en la actitud, y también nos indica qué es lo que está pasando en términos del gran debate cultural a favor de la vida y la mujer. ¿De qué forma manda usted un mensaje a las personas que se reunieron aquí de que sigan apostándole por el derecho de la vida, por el derecho de la adopción? ¿Qué mensaje les mandaría a estas personas? No basta tener la razón, hay que llenar de razones la cultura, y de buenas razones. Y las buenas razones siempre coinciden con el sentido común. Hay que estudiar mucho. Este es un gran debate cultural, implica una movilización muy importante de la sociedad civil, implica acciones muy importantes de apoyo a la mujer, porque el gran, finalmente, escenario de este debate, la trinchera de la batalla, es el seno de las mujeres. Y es muy importante que la sociedad civil se llene de razones y actúe en consecuencia, y esto definitivamente pues es una vanguardia, definitivamente es una demostración de que esto sí es posible. Pero insisto, no basta con tener la razón, hay que llenar de razones la cultura, ¿sí? Y hay que llenar de sentido común a esta cultura. Doctor Jorge, con base a la experiencia que usted tiene ya en estos terrenos, en la lucha a favor de la vida, ¿ve un cambio cultural considerable para que se pueda decir estamos ganando la batalla? Yo creo que vamos ganando la batalla, y la vamos ganando en el mejor lugar, que es en el terreno de la sociedad civil y la cultura. Nuevas generaciones de jóvenes, de políticos, se manifiestan claramente a favor no solamente de la vida del ser humano concebido, también de la mujer embarazada. Y debemos entender que si no salvamos a los dos, no salvamos a ninguno, ¿sí? Y esto, nuevas generaciones de jóvenes, de políticos, independientemente de la afiliación partidista, independientemente de sus preferencias políticas, lo entienden con toda claridad, empiezan a entender con claridad. Yo creo que estamos lejos de haber ganado la batalla, porque en una democracia nadie legisla para siempre y nadie gana para siempre. Esta es una batalla permanente, constante. Sí, efectivamente, me parece que se le ha logrado dar la vuelta al asunto a como se veía hace 7, 8, 10 años, pero sí es muy importante que ir ganando un debate cultural lo que tiene que hacer es incentivar a redoblar los esfuerzos, a estudiar las razones como nunca antes se habían estudiado, porque hoy, sobre todo las jóvenes generaciones, no quieren ideologías, quieren razones, y la razón coincide normalmente con el sentido común, y de sentido común es pues que o salvamos a la mujer y a la criatura o no salvamos a ninguno. Doctor Jorge, muchísimas gracias por su participación.